Abrimos esta mesa de los viernes, en este viernes 22 de mayo de 2015, saludando a Mauricio Rosenkopf, a quien ustedes ya escucharon. Matilde Rodríguez Larreta, que acaba de tomar posición. Sí, cierto, media atrasada. Todavía tiene la cartera colgando del hombro, ya se va a acomodar. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Y Juan Grompone. Buen día. Esta mañana volvemos a cumplir con una de esas tareas que más disfrutamos en estas mesas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, volvemos a premiar a nuestros oyentes. La primera edición de la temporada 2015 en este concurso de cuentos de En Perspectiva tiene ya sus ganadores. Más de 240 textos participaron en este primer llamado. ¿Cuáles llegaron hasta la última etapa? Si les parece, comenzamos por allí. Comenzamos conociendo los seudónimos de quienes terminaron nominados en esta oportunidad a partir del trabajo del jurado. Atentos entonces, ustedes sabrán con qué seudónimos se presentaron. Bueno, son 12. Anadal, Ares, Arrayán, Dipen, el segundo de la fila, Jalos, Josefina Luou, Kuala Lumpur, Polizón, Salinas, Soledad y Zabe con Z. Aplaudimos entonces, siempre hacemos eso. El primer reconocimiento es para este batallón de escritores, ¿no? Y después sigue, en el ritual que hemos armado, una consideración del jurado, una evaluación general a propósito de cómo fue esta edición del concurso. Sobre los cuentos que llegaron esta vez, Mauricio, ¿qué podrías decir? Yo la impresión que me dejó esto es que si bien el concurso, que hay un lapso extendido entre el último concurso y este nuevo concurso, los concursantes han seguido escribiendo, porque hay un mejoramiento del nivel y además está tan enriquecido el tema de la mesa, que era el tema de esta cuentería, donde encontrás angustia, donde encontrás amor, donde encontrás recuerdos, la mesa del boliche, la mesa de la abuela, la mesa del contrabando. Ese era el tema esta vez, ¿no? De una gran riqueza. Recordemos, el tema era la mesa, cuentos con mesa. Con mesa, un poco para firmarnos nosotros mismos, ¿no? Espiritualmente. Para acostumbrarnos a manejar el nuevo nombre de este espacio. Y me parece que son de una gran riqueza, inclusive a uno le queda la sensación de que si no lo firmaran y todo eso, nos estarían proporcionando material para nuestras cosas. Para nuestras cosas. Yo le sospeché. ¿Andás con ganas de llevarte algo? No, sí, cuando está cantado no, pero generalmente uno plagia todo lo que puede y tratando que no se den cuenta. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Es tan profundo esto que te estoy diciendo que Bertolt Brecht dice que los temas no son de quien los trata primero, sino de quien los trata mejor. Pero como ellos los trataron muy bien, no puedo tocar nada. Y Maggie a mí me aconsejó una vez: vale robar, incluso matar, solo que no se tiene que dar cuenta a nadie. ¿Así? Así nomás, en literatura. ¿Tan directo? En literatura, Anita, vale robar, incluso matar, pero nadie tiene que darse cuenta. Consejo terrible. Juan, tu comentario general, agregado a lo que dijo recién Mauricio. Bueno, concuerdo en que el tema de la mesa dio bastante resultado, se abrió en bastante temática. Pero creo que predomina el tema de la mesa de café, ¿no? La mesa de café creo que es la protagonista mayor de los cuentos, ¿no? Matilde. Bueno, yo tengo una posición distinta y no sé cómo llevarla a cabo, pero con la paciencia de los contertulios, si me permite, voy a hacer un párrafo sobre algunos cuentos que fueron mis preferidos y que no llegaron a premiarse, pero porque tienen unas temáticas tan especiales. No sé si hacerlo ahora o cuando lean mi cuento, que ahí me puedo extender un poquito más. Bueno, capaz que lo dejamos para ese momento. Para ese momento, sí. Porque tienen temáticas que no fueran aludidas en los premiados. Los premiados tienen una característica que yo rechazo de entrada, que es la tragedia. Un cuento que
en tan pocos renglones elabora una tragedia, puede ser muy bueno desde el punto de vista literario, pero yo lo rechazo, no sé por qué motivo. Entiendo. Empecemos entonces a escuchar cuentos. Ahora vamos a escuchar los preferidos individualmente por cada uno de los integrantes del jurado. Les recuerdo, no necesariamente estos pasan a la terna final. Esto es un tema de gustos, este es un tema de caprichos, de sensibilidades de cada uno de los miembros del jurado. Y colocamos en primer lugar el que había elegido Carlos Maggi. En realidad lo difundimos ya. Este fue el viernes pasado, cuando arrancábamos esa mesa de los viernes tan dura, tan difícil, cuando estábamos tratando de encontrarle la vuelta a lo que terminó siendo, por suerte, la celebración de la vida de Carlos, ¿no? Bueno, justamente lo habíamos puesto al aire porque Carlos lo había grabado, como los demás integrantes del jurado, la tarde anterior. Se trata del texto que envió Olma. El título: La mesa que trajo de vuelta a mi padre, entre paréntesis, creencia popular. El viento arreciaba, el cielo se veía raro, nubes negras cambiaban de forma y pasaban rápido por encima de nuestra cabeza. Recogimos todo, encerramos a los animales justo a tiempo para que entraran a la casa. Solo se escuchaba el soplido del viento y el ruido de las ramas que volaban. El campo había enmudecido. Voló una chapa del techo de una pieza. Mamá nos ordenó meternos debajo de la mesa y llamar a papá. Seguro nos iba a escuchar. Había salido temprano a recorrer el campo. Éramos 7 hermanitos acurrucados en un abrazo único que gritábamos: papito, papito, volvé papito. Mamá nos alentaba. Luego les tocó a las chapas del comedor. La mesa era nuestro techo y seguíamos llamando. De pronto, la puerta principal se abrió, tenía la cara ensangrentada, un ladrillo volador lo había golpeado. Salimos de nuestro cobijo y corrimos a recibirlo. Nuestra algarabía constataba con el silencio absoluto del alrededor, por el agujero del techo entre una luz maravillosa, el tornado se había retirado. ¿Quién envió este cuento? ¿Quién escribió con el seudónimo Olma? Porque ese era el seudónimo. María Urquhart Pérez. Cédula de identidad 3.988.305. A ella, claro, a ella y a su trabajo va el aplauso, pero este aplauso tenía alguna otra connotación. ¿Por qué Carlos había preferido este cuento? Nunca lo sabremos. Esa disertación breve quedó por el camino. Ana. Quizás porque el padre volvió y solo fue un susto, y él era un optimista, un fatal optimista. Siempre estaba a favor de todo. Esa es está bien, es una interpretación posible. Se te hace complicado hablar, Ana. Sí. Tú no estabas, claro, tú no estabas en el trabajo del jurado. Recordemos, el jurado está integrado por Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Ana es una invitada frecuente de estas mesas y por eso hoy nos acompaña. Entonces, ¿cómo te resulta este lugar que te tocó? Raro. Raro y con ojos vidriosos. Vamos a dejarlo aquí entonces. Sí. No sé si los demás quieren decir algo sobre este cuento. No, digamos, es muy emblemático y muy sugestivo. Además, uno inmediatamente asocia con todas las circunstancias de ese cuento y pasa a ser, en la historia de la tertulia y de la historia del concurso de cuentos,
un referente para la memoria. Ahí está. Matilde es un cuento optimista. Bueno, me cuesta buscar el optimismo en ese tipo de cuentos así de catástrofes. Sí, Pero hay uno de los premiados que es bueno, optimista. vamos a irlo oyendo. No adelanten nada. Vamos a ir oyendo. Lo que podemos hacer, yo le cambio los finales. ¿Sabés cómo esto va a terminar siendo un coro de murga? No es tanto el optimismo o el final, es el tono. El tono. El ambiente. El ambiente, sí. Pasamos al siguiente. Vamos a escuchar el que eligió Juan. Este cuento no traía título. El seudónimo de su autor, El Segundo de la Fila. Y surgió Cristian, y es posible que de aquellos garabatos entreverados, usando lápices y crayolas de los colores más opacos, no saliera un artista o alguien de oficio manual, salvo mucha disciplina. De su verborragia e imaginación, un narrador o un político. Después apareció Adrián, con la risa discontinua y el talento claro de un futbolista. Y por último Inés, la rubiecita que pasaban a buscar en el auto a la salida de la escuela. Economista, estoy seguro. Y yo, es cierto, el cuarto integrante de aquella mesa, la más chica de la clase de jardinera. El de los dibujos más torpes, el de las caídas en los juegos, el más introvertido, que faltó el día de la foto, el que no vio casi nunca más a aquellos 3 niños. Periódicamente siente la necesidad de inventarles posibles vidas, con casuales y efímeros cruzamientos con la mía, como excusa para reconstruir mis propios recuerdos. Mientras pienso de esta mesa de café, cómo esta, mi vida, podría ser un invento de cualquiera de ellos. Juan, ¿por qué lo elegiste? Bueno, primero porque creo que es un cuento que tiene mucho encanto de esta persona que está recordando su mesa de jardinera. Es decir, yo no pasé por jardinera, de jardinera se empezó a difundir después que yo ya había entrado a la escuela, pero... No tuviste esa experiencia. No tuve esa experiencia, pero es lo mismo que si fuera de primer año, es decir, es la mesa de primer año y los compañeros de primer año se recuerdan así, ¿no? Por eso es una de las razones por las cuales uno no cambia la credencial cívica, por ejemplo, para ir a votar en el mismo lugar y encontrarse con los compañeros de escuela. Entonces, ¿tú sos de lo que no la cambió? Yo soy lo que no la cambié. Yo tampoco. Ajá. Entonces, Mauricio la cambió. No, yo conservo la valuta original. ¿Y Matilde? Yo la cambié porque la cambié en su momento para votar en Tacuarembó y entonces pues bueno, retorné a mi departamento. Bueno, de modo que ese es un aspecto, el aspecto emotivo que todos recordamos. Pero ahí me parece una cosa muy importante que es el final. Es un final que yo diría que es como de Cortázar o de Borges. Exacto, y va a comentar eso. Ese final en pero que Borges mismo, hay un cuento de Borges exactamente así. Exacto, por eso. Entonces él imagina la vida de los demás y se imagina que los demás imaginaron la vida de él. Claro, de modo que ni siquiera le lindo. pertenece, es una cosa borgiana o cortasiana, ¿no? Ajá. Exactamente, bueno, me quitaste la palabra. Entonces... Ese de Juan sí yo lo hubiera votado. Sí. Pero no lo votaste, me parece. Creo- No recuerdo. no, por lo menos lo mencioné. No, sí lo votaste. Yo creo que lo voté, sí. Juan tiene todo clarísimo, Sí, él, sí. él lleva el registro, Sí, sí. No, es el pero no me acuerdo. secretario de actas. es el contador El contador. del jurado. Como general administrador del escrutinio. Exacto. Bueno, ¿quién es el segundo de la fila? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Vamos a aplaudir de nuevo. En este caso a Leonardo Altman. Cédula de identidad 4.269.276-6. El Jorge Luis de la tanda. Ay, Jorge Luis. Y seguimos, vamos avanzando. Ahora toca el turno al cuento que eligió Matilde. Lo escribió alguien que firmó como Edurne. No hay título. En Carmelo mis padres tenían un bar frente a la plaza con mesas y sillas de cedro, donde se servían espumosos cortados. Allí se instaló uno de los primeros televisores del país en blanco y negro que emitía señales argentinas. Uno de mis primeros recuerdos es de estar bajo una de esas mesas, asustada por algo que pasaban por la televisión. También una de ellas nos acompañó cuando nos vinimos a la capital
y fue testigo de cómo aprendí a comer verduras y hasta el odiado gazpacho. Nos reconciliamos durante el liceo estudiando con mi mejor amiga, escuchando a Serrat y esperando que la dictadura terminara algún día. La llevé cuando me casé y sobre ella proyectamos el futuro de a dos. Tuvimos la idea de cortar sus patas y convertirla en una mesa ratona. Parecía buena idea porque quedó a la medida para que nuestro niño ensayara su arte con pinturas de dedo. Pero la vida es imprevisible. El papá del niño murió y cuando miró la mesa extraño sus patas altas porque ya no quedó debajo de ella. ¿A quién estamos aplaudiendo? A Edurne, decíamos. ¿Quién está detrás? María del Carmen Pérez. Cédula de identidad 1.703.971-5. Y Matilde nos explica por qué prefirió este cuento. Me enganchó enseguida por la circunstancia de que le cortaron las patas y la convirtieron en mesa ratona, porque yo viví esa misma situación en otras circunstancias históricas, no importa mucho. Pero estábamos en el campo con mi hija reacomodando una casa de campo desde el momento que mi suegra había fallecido y se habían juntado ambas casas y había que redecorar un poco. Y tan divertido es en el campo redecorar porque uno va al galpón y encuentra cualquier cosa. Es realmente una tarea entusiasmante. Bueno, y habíamos acomodado un living frente al fuego, que era lo que hacía falta y no había. Y el living estaba pronto en los sillones y demás, pero nos hacía falta la mesa ratona. Fuimos a no sé dónde, encontramos una mesa que era media sin gracia, de patas largas, pero dijimos, bueno, enseguida mi hija salió corriendo y vino con un serrucho y empezamos a medir para hacer bien las cosas con la regla y que saliera correcto. ¿Ella lo cortó con el serrucho? Sí, entre las dos hicimos el trabajo ahí, midiendo y cortando. Bueno, y más de una vez... No conocía esa faceta de Matilde. Bueno, hágalo usted mismo. Bueno, no sé... sí, en el campo hay que arreglárselas para todo, si no, no haces nada. No se bueno, sobrevive. Entonces la pusimos y resulta que... Yo le dije, Magdalena, esta mesa tapa la visión del fuego. Pues entonces corregimos, había que llegar a tal punto de que uno estuviera sentado en el sillón y mirara el fuego, porque a eso habíamos armado el living para eso. Hasta que llegó el momento quedó a su nivel. Esa mesita anda rodando por las casas de mis hijos, es un recuerdo divertido. Así que ese es el motivo, removió historias y memorias personales. Claro, pero yo quería ya aprovechar con la paciencia de ustedes para decir que yo había encontrado entre los mencionados algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno que firmó Salinas y que se llama La Mesa de Entrada, y es el periplo de un ciudadano en medio de la burocracia, entrando a un lugar y que le dicen vaya por mesa de entrada, y cuando va a la mesa de entrada, otro tipo de mesa que a menudo se nos nombra, cuando vuelve, va a ese lugar y le dicen de vuelta que vaya a la mesa de entrada y el señor discute, pero si estoy en la entrada y usted tiene una mesa, ¿por qué hay otra mesa de entrada? Bueno, y eso se repite 2 o 3 veces, como suele pasar en esos trámites burocráticos, que uno entra y sale del mismo lugar todo el tiempo. Esa me pareció muy divertida. Otra que se llama Polizón, que es un niño que debajo de una pata, al lado de una pata de una mesa importante, oye cómo su madre le da clases de francés a los chicos, y de tanto estar escondido ahí aprendió francés, con tantas correcciones y tantas cosas, terminó hablando francés. Y el otro, ténganme paciencia, voy a terminar bien el relato. Otro que se llama Amadal, es una mesa por 3 se llama, y es una cosa que también me es muy familiar, que es la casa donde viven los estudiantes del interior. Y en esa mesa hay apuntes de filosofía, ejercicios de matemáticas o, quién sabe, dibujos de todas las carreras que los chicos han elegido. Y se mezclan también los tuppers vacíos y los tuppers llenos de la comida que va y viene del interior de sus que le mandan sus padres. Pero voy a concluir con una que es especialmente divertida, firmada por Dippen, y se llama La Mesa de Platón. Es una clase de filosofía donde la profesora de filosofía está explicando los arquetipos platónicos y entonces define la mesa. Es un plano horizontal suspendido a cierta distancia del piso
por algún sistema de sustentación, casi siempre patas, con el cometido de apoyar cosas. Me pareció absolutamente formidable la definición. Y eso es borgiano también porque termina pensando en el arquetipo del arquetipo, ¿no? Ahí está. Bueno, Matilde terminó haciendo un reconocimiento a unos cuantos autores más. Sí, unos cuantos más que son los que a mí me habían enganchado y sin embargo no me había fijado en los que fueron premiados. El punto de partida fue un cuento sin nombre, que es un buen título para un título que no tiene. Bueno, así que entonces quedó hecho el saludo a Edurne, María del Carmen Pérez. Y pasamos a escuchar el último de los 4, de los preferidos por el jurado. Este es el que eligió Mauricio. El seudónimo Ratatouille y el título Tuco. Esta es una historia de aromas y sabores, recuerdos de mi infancia. Piedra 538. Allí vivían mis abuelos, segundo piso por escalera, a la derecha. ¿Quién es?, decía mi abuela. Soy yo, le contestaba. La puerta del edificio se abría y los aromas de la cocina ya se sentían. El tuco se empieza a hacer a las 9 de la mañana, lleva, a saber, extracto de tomate, vino tinto, perita fresco, ajo, albahaca y un trozo de carne. Se debe cocinar lento, muy lento, a fuego bajo y en olla de barro. La paciencia despierta los sabores, decía ella. De sus fuegos amanecían los perfumes del pan casero, los estofados, las sopas de invierno y el romero dorándose con las papas. Hoy soy cocinero y por culpa de estas memorias trabajo en un pequeño restaurante de la Ciudad Vieja. Cocino todas las mañanas para ella. La imagino que entra por la puerta de mis aromas y se sienta en la mesa de la ventana, esa que mira a la plaza y entra el sol, esa a la que todos los días obsequio el sabor de mis recuerdos. Qué cuento tan emotivo. El texto y emotiva también la forma como lo leyó Mauricio. Tiene, ¿no?, una frase envidiable como la del tango, esa de hoy vas a entrar en mi pasado. Esos hallazgos. Los aromas entran por la puerta de la memoria, o la memoria entra por la puerta de los aromas. Eso es formidable, me recordó En busca del tiempo perdido. Claro. Hay varias frases. Hay varias frases. La otra, la paciencia despierta los sabores. Otra, cocino todas las mañanas para ella, hablando de su abuela. Entonces me resultó muy asociativo, digamos. Nadie, yo al menos, leo ese cuento y pienso en la vieja. Es decir, además me acuerdo las picardías del estofado del tuco que preparaba, porque ahí, en cuanto se producía una distracción, corría la tapa y metías el pan. Deporte nacional. Oíme. No me sequen el tuco, esa frase, ¿quién no la escuchó? No me sequen el tuco. No me sequen. Ir a buscar mi madre con mis hermanos también. El riesgo de que no quedara nada, ¿no? Que no quedaba nada. Ahora, agregamos la tono ácido. Mientras escuchábamos el cuento, Juan iba asintiendo. Creo que desde su experiencia de cocinero, ¿no? La receta está muy bien, inclusive por el detalle de que habla de usar tomate perita y no tomate americano. Por eso no necesita azúcar. Exacto. En ese caso, azúcar. No necesita azúcar. Ah, bien. Cuando es tomate perita, cuando es americano, sí. El toque de la albahaca no todo el mundo lo pone. No, eso es cierto. El toque pero de la albahaca, las papas con romero es un clásico. Claro. En las papas con romero, pero es otra cosa. Pero el título, decíamos, no está bien puesto, ¿no? Porque Ratatouille no es un tuco. Ratatouille es una cosa del sur de Francia. Ratatouille es el seudónimo. Sí, quizás es un juego. Ratatouille es el cocinero ratón de bueno, pero la además película. Es un conocido plato del sur de Francia.
Francia, ¿no? Que es el que le sirven al final de la película al terrible inspector de las estrellas Michelin. Preciosa película para niños. Pero esto es una mesa que, oíme, aquí podemos inaugurar una sección cómo adelgazar comiendo, una cosa así. Sí, porque me doy cuenta que estoy rodeado de cocineros y cocineras. Es mejor cómo engordar comiendo. ¿Cómo engordar comiendo es mejor? Tenés que desayunar un día con los huevos fritos vuelta y vuelta de grompones. No, eso no. Bueno, ¿y a quién estamos saludando? ¿A quién estamos reconociendo aquí? ¿A quién reconoció en especial Mauricio? Porque este es el cuento elegido por él. ¿Quién es Ratatouille? Se llama Marcelo Biaggi. Cédula de identidad 2.633.725-9. Un cocinero. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez. Orgullosos de transmitir